Buenos días, hermanos. Dios les bendiga una vez más este domingo de la escuela dominical de la Iglesia Bautista del Faro. Así que vamos a iniciar en esta mañana con las preguntas que teníamos ahí de la semana pasada. Una de las preguntas era: ¿cuál es el nombre de la ciudad donde nació David? ¿Cuál es el nombre de la ciudad donde nació David? La ciudad se llama Belén. Esto está en Lucas 2:4. Está en Lucas 2:4, ¿ok? La otra pregunta es: ¿de cuál libro del Nuevo Testamento se desconoce el autor? ¿De cuál libro del Nuevo Testamento se desconoce el autor? La respuesta es de la epístola a los Hebreos. Se desconoce el autor de la epístola a los Hebreos, ¿ok? Ahora vienen las preguntas para esta semana, son las siguientes. ¿Cuántos años tenía Manasés cuando comenzó a reinar? ¿Cuántos años tenía Manasés cuando empezó a reinar? La otra pregunta es: ¿cuál es el capítulo que habla ampliamente sobre el amor? ¿Cuál es el capítulo de la Biblia que habla ampliamente sobre el amor? La tercera pregunta: de los 10 leprosos que Jesús sanó, ¿cuántos se mostraron agradecidos y no se mostraron desagradecidos y no volvieron a él para dar gracias? De los 10 leprosos que Jesús sanó, ¿cuántos se mostraron desagradecidos y no volvieron a él para dar gracias? Ok, son las preguntas de esta semana, ok. Esperamos que ustedes lo busquen y si la encuentran, ahí déjenmelo saber. Yo voy a ver quién pone las respuestas correctas, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar en esta mañana con una palabra de oración. Pedirle al Señor que nos ayude para poder entender su palabra de esta mañana. Vamos a orar. Padre, sabemos que tú eres bueno. Te pido que tú nos ayudes, Padre, a expresarnos lo mejor. Señor, nosotros no somos nada sin ti. Ayúdanos al Espíritu Santo que nos ayude, Señor, a poder entender y explicar tu palabra. Te pido por los hermanos que están mirando, Señor, que tú les ayudes a cada uno de ellos, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén, ¿ok? Vamos a iniciar con algo que es muy importante, hermanos, para en esta semana, y estuve pensando mucho acerca de este tema. Yo creo que en estos tiempos en los que estamos viviendo, y lo que muchas veces muchas de las iglesias habían dejado olvidado, muchas de las cosas que muchas iglesias no habían hecho, hoy en la actualidad lo estamos haciendo con más ahínco. ¿De qué es lo que estoy hablando? Es acerca de la oración, acerca de la oración. Y eso es tan importante para el cristiano, la oración, que muchas veces lo habíamos dejado, ¿verdad?, por un lado, no habíamos puesto tanta atención, y eso muchas veces tenemos mucha de la culpa, muchas de las iglesias, que no le damos mucha importancia a lo que es la oración. Claro, le damos importancia, claro que es primordial la predicación, la enseñanza, pero muchas veces no le damos importancia a la oración. Ahora, vamos a ver ahí en el libro de Lucas, fíjense bien, Lucas 11:1, en Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Quiero que nos enfoquemos muy bien en esto. Dice ahí la pregunta que le hizo este discípulo a Jesús, le dijo: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Ahora, la oración no es una oración hacia la ligera y ahí se va, no. Como muchas veces estuvimos acostumbrados, lo que vienen ahí de trasfondos católicos, de trasfondos de otras denominaciones, el cual, ¿verdad?, solamente era una repetición de lo mismo, cuando vamos a ver lo que el Señor aquí nos va a explicar acerca de lo que es la oración, cómo debemos orar. Ahora, esto yo no lo enfatizo para decir que esto es lo correcto, que debe de hacerlo así, no, hermano. Es solamente a unos puntos que vamos a ver, y yo creo que nos van a servir tanto a usted como para mí. Yo no me considero un erudito en eso de la oración. Le pido al Señor que me ayude,
cada uno de nosotros estamos luchando, ¿verdad?, en este aspecto acerca de la oración. Ok, vamos a ver que es a veces cuando nosotros oramos y a veces no nos ponemos a pensar realmente si lo estamos haciendo correctamente o no. Vamos a ver ahí en el libro de Juan 14:13, en el libro de Juan 14:13, pero antes de eso les voy a dar un pequeño ejemplo. Vamos a suponer, hermano, que usted o hermano, usted sale de su casa, entonces se va a ir en su carro, en su camioneta, en su coche, y usted se sienta para prender ese coche y usted le da vuelta ahí a la llave y no enciende, no prende ahí, no arranca el carro. Entonces usted dice, bueno, pues yo sabía que estos carros no iban a funcionar, estos carros no sirven, yo sé que el que inventó el carro estaba mal. Yo creo que no diría eso, sino que lo que pasaría, usted se daría cuenta que algo ocurre porque ese carro no enciende. Tal vez la batería no sirva, tal vez algún fusible, ¿verdad?, se averió, o tal vez ni gasolina tiene ese carro, pero usted va a saber, usted va a pensar que hay un problema al cual no encendió. Y así muchas veces nosotros cuando oramos y cuando vemos el milagro de Dios, que Dios está orando, decimos, wow, eso está bien, pero cuando no recibimos la respuesta a esa oración, decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo estoy orando y no ocurre eso? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en San Juan 14, versículo 13 al 14. En San Juan 14, versículo 13 al 14, vamos a ver ahí, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, porque el Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, ¿cuál es el primer punto que debemos de ver aquí? Lo primero es, Señor, enséñanos a orar, como lo vimos ahí en Lucas 11:1, lo que le dijo un discípulo a Cristo, enséñanos a orar, orar. Primer punto que vamos a ver, hermanos, es que cuando uno ora, debe de hacerlo en el nombre de Jesús. Debe de hacerlo en el nombre de Jesús. Es lo que estamos viendo en Juan 14, 13, 14. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Orar en el nombre de Jesús, Dios quiere glorificar a su Hijo por medio de ¿qué? De la oración. Cuando nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús, tiene un propósito muy importante. Una oración no contestada muchas veces es porque no lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿A quién estamos orando? Y por parte de quién vamos, debemos de pedir lo que en el nombre de Jesús. Vamos a ver en San Juan ahí 16:22, vamos a ver en San Juan 16:22, dice ahí la palabra de Dios unas hojitas más adelante en San Juan 16:22 al 24, dice San Juan 16:22, ¿estamos ahí? Ok, vamos a ver ahí en San Juan, les dije 16:22, dice ahí, fíjense bien lo que dice ahí la palabra de Dios. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo haré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Las oraciones contestadas, siempre va a haber una persona llena de gozo. ¿Cuánto nos gozamos cuando las oraciones son contestadas? Una persona que recibe contestación a la oración es una persona que está siempre llena de gozo. En San Juan 14:6 dice,
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dice absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. Así que yo lo siento a aquellos católicos que todavía dicen que hay que ir con María para que María puede interceder por nosotros. Aquí claramente nos dice, si no oramos en el nombre de Jesús, nuestra oración va a ser totalmente en vano. Entonces nosotros debemos orar en el nombre de Jesús. Ahí dice que Jesús que es el camino. Jesús es el camino. Es como cuando uno va a buscar una dirección, está perdido, va a buscar una dirección y le pregunta a una persona, oye, disculpa, mira, quiero llegar a cierto lugar, pero no, estoy perdido, no sé dar a ese lugar. Entonces esa persona te dice, mira, pues vete todo derecho por esta calle, mira ahí, vas a dar vuelta, das 3, 4 cuadras ahí, y entonces das vuelta a la derecha, ahí donde está una casa con una barda roja, está un perro amarrado ahí, das vuelta a la izquierda y luego ahí le sigues de frente, y más adelante, ¿verdad?, va a haber una escuela, en esa escuela hay una barda, y esa barda, le sigues toda esa barda, ya hasta el fondo, ahí va a haber una calle, ¿verdad?, que no tiene salida, y luego dices tú, ahí es, no, ahí no es, usted sigue adelante, y luego tú dices tú, wow, eso es muy complicado para llegar ahí, pero entonces esa persona te dice, mire, creo que yo voy para allá, ¿cómo ves si usted me sigue y va a ser más fácil para usted? Entonces yo voy a decir, wow, creo que sí es mejor seguirte. Ahora, esa persona no nos indicó el camino, pero ahora simplemente ahora va a ser mejor, porque ahora ella va a ser el camino. Así es Cristo. Cristo no solamente nos dice el camino, sino que Él es el camino, como dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, primero debemos de orar en el nombre de Jesucristo. Es tan importante que nunca nos olvidemos de eso. Orar en el nombre de Jesús está en Efesios también 2:18. Significa orar con la autoridad que solamente Dios nos da le dio a Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros oremos en su nombre. Es como un cheque, hermanos, el cual ese cheque usted lo hace por cierta cantidad, pero si ese cheque no lleva la firma de usted, puede ir uno al banco a cambiar ese cheque, pero si ese cheque no tiene esa firma, nunca te van a dar ese cheque y puedes entrar en problemas con la autoridad. Entonces, la oración debe llevar la autoridad plena de Cristo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús significa obediencia a los mandamientos, es darle honra y gloria a Él y saber que el Padre será glorificado cuando lo hacemos. Va a glorificar al Hijo cuando nosotros lo hacemos. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Es importante que aprendamos a orar en el nombre de Jesús. Ahora, no solamente eso, ahora, una persona que va a orar en el nombre de Jesús tiene que ser una persona que es salva. Una persona que no es salva no puede estar en el nombre de Jesús, porque primeramente tiene que conocerle personalmente como su Salvador para poder orar en el nombre de Jesús. Ahora, no solamente eso, hermanos, sino cuando uno ora, uno debe de orar también en el Espíritu. Vamos a ver en el libro de Efesios, ahí en el libro de Efesios, vamos a ver en el libro de Efesios 6:18, en el libro de Efesios 6:18, vamos a ver que no solamente vamos a orar en el nombre de Jesús solamente, sino que también debemos de orar en el Espíritu. Ahí en Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello velando en ello en toda perseverancia, súplica por todos los santos. Debemos orar en el Espíritu, llenos del Espíritu, primeramente en el nombre de Jesús, después
llenos del Espíritu. Una persona que va a orar llena del Espíritu es una persona que va a comunicarse con Dios y esa oración va a ser escuchada y oída por el Señor, va a ser contestada. Entonces, la oración del Espíritu nos ayuda a orar con fortaleza, y la oración en el nombre de Jesús nos da el pacto de saber que tenemos una autoridad en el nombre de Jesús. En Romanos 8:26, fíjense bien lo que dice en Romanos 8:26, lo que dice ahí la palabra de Dios en Romanos 8:26, dice ahí la palabra de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros a orar. Nos va a ayudar porque nosotros no sabemos realmente cómo orar. Solamente debemos de ponernos en las manos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a inspirar, nos va a guiar, nos va a dirigir, porque nosotros en nuestra carne y en nuestra ignorancia no sabemos realmente lo que debemos de pedir. Por eso debemos estar llenos del Espíritu Santo cuando nosotros oramos y pedimos al Señor. Él nos va a ayudar, nos va a dirigir en nuestras peticiones y nos va a ayudar en nuestras debilidades. Nuestras debilidades no deben de ser causa de incapacidad. Al contrario, como dice ahí en 2 Corintios 12:10, cuando soy débil, entonces soy más fuerte, para depender del Espíritu Santo que nos va a ayudar a orar. A veces nosotros no sabemos orar, somos a veces, disculpen la palabra, pero somos muy tontos a veces para orar al Señor. Pedimos una cosa que realmente no la necesitamos, que realmente no la ocupamos, cuando Dios en su infinita sabiduría sabe de lo que nosotros necesitamos. Por eso es importante pedirle la guía del Espíritu Santo para que nosotros aprendamos a orar. Él nos ayuda en nuestra ignorancia y nos enseña lo que nosotros debemos de pedir. El Espíritu Santo nos ayuda en eso. Por eso dice ahí, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces uno no puede orar, a veces estás pasando por tiempos difíciles, a veces estás pasando por una tribulación, lo cual a veces no tienes muchas palabras para orar, pero tú te pones a orar lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a dar esas palabras, eso que sale de tu corazón, para que tú puedas orar realmente lo que tú y yo necesitamos en el Señor. Es importante orar primeramente en el nombre de Jesucristo y después orar en el Espíritu Santo. Ahora, también debemos orar en obediencia a nuestro Dios. Debemos orar en obediencia a nuestro Dios. En obediencia a nuestro Dios. Una vida de obediencia a Dios le agrada. Nunca vamos a recibir la respuesta a una oración si nosotros estamos en completa desobediencia a Dios. Es una total mentira de aquel cristiano que anda fuera del camino de Dios. Tal vez se encuentre en un divorcio, tal vez se encuentre dejando a su esposa, se encuentre en infidelidad y piensa que el estar orando Dios le va a contestar la oración, cuando Dios claramente lo dice. Vamos a ver ahí en el libro de Salmos 66:18, en el libro de Salmos 66:18, lo que dice ahí la palabra de Dios. 66:18 dice: holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Selah. Venid, oíd, todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma.
A él clamó con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Amén. Pero fíjense bien en el versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Un corazón lleno de iniquidad, un cristiano lleno de iniquidad y que está en pecado, Dios no va a contestar la oración. Dios nunca va a contestar la oración si un cristiano anda envuelto, anda metido en pecado y piensa que Dios le va a contestar la oración. Eso es una total y vil mentira. Dios nunca va a contestar la oración de un cristiano que anda en completa desobediencia a nuestro Padre Dios. Vamos a ver ahí en Isaías 1:13, ahí en Isaías 1, capítulo 1, versículo 13, lo que dice ahí la palabra de Dios. Fíjense bien lo que dice ahí. Dice: y no me traigáis más vana ofrenda, incienso, me es abominable, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Claramente Dios aquí está condenando a aquel que anda en iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es sentirse bien en el pecado, sentirse que andas a gusto, sentir y estar contento y abrazar ese pecado todavía cuando tú eres cristiano y tú quieres orar y pedirle al Señor por una petición. Tenlo por seguro que el Señor nunca te va a contestar. Vamos a ver ahí en el Nuevo Testamento, ahí en Primera de Juan 3:22, ahí en Primera de Juan 3:22, lo que dice ahí la palabra de Dios. En Primera de Juan 3:22 dice: y cualquiera cosa que pidieres la recibiráis de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Debemos, dice que, de guardar sus mandamientos. Una persona que está en completa desobediencia a nuestro Dios no va a recibir respuesta a la oración. Un ejemplo que lo tenemos ahí del pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel había tenido una tremenda batalla, la cual habían vencido milagrosamente. Dios había dado la victoria, ¿verdad? Que había tumbado esos muros de Jericó. El pueblo estaba contento, estaba en avivamiento, pero cuando fueron a pelear contra otro pueblo más pequeño, otra ciudad más pequeña, la cual se pensaba que fácilmente podían vencerlo, ellos fueron y sufrieron una cruel y tremenda derrota. ¿Pero por qué? En Josué 7, 10 y 11 nos dice que Josué oró a Dios y le dijo por qué estaba ocurriendo esto. Y claramente Dios lo dijo: ¿cómo voy a contestar la oración tuya si el pueblo está en pecado? Entonces, si nosotros nos encontramos en pecado y no queremos arrepentirnos, ten por presente que nuestra oración no va a ser contestada. Y me canso de gente que piensa que la oración va a ser contestada cuando no andamos bien delante de Dios. Y por último punto, vamos a ver también ahí que también una persona que no ha perdonado a su hermano, no puede recibir respuesta a la oración. En Marcos 11, 25 y 26, debemos de perdonar. Si tú tienes un resentimiento contra alguien, tienes una amargura contra alguien y tú estás orando y pidiéndole a Dios por una petición, esa petición no te va a ser contestada. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo al Señor. Necesitamos perdonar a nuestro hermano, perdonar a aquella persona. ¿Para qué? Para que nuestra oración no tenga estorbo. Con tu cónyuge, con tu esposa, con tu esposo, no debes de estar enemistado, ni enojado, ni amargado, porque esa oración no va a llegar al Señor. Eso es lo que estorba muchas veces nuestra oración. Ahora, también debemos orar nosotros. Vamos a ver ahí en el libro de Mateo 21, 22. En el libro de Mateo 21,
22, lo que dice ahí la palabra de Dios. Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces ahí dice claramente, nosotros debemos orar con fe. No vaya a pasar como una ancianita que estaba orando porque ella vino de la iglesia y había escuchado que si tuvieres la fe de un granito de mostaza, le dirás a esa montaña que se tire a la mar, eso pasará. Entonces esta ancianita se fue para su casa y ella, para poder ir a la iglesia, tenía que subir también un cerrito ahí. Y entonces para llegar, ¿verdad?, a la iglesia, ella dice, voy a orar. Y empezó a orar, dijo, voy a orar para que se quite ese cerro de mi camino. Y empezó a orar y abrió los ojos rápidamente. Ya casi no había dado ni 2 minutos. Y dijo, yo sabía que no se iba a tirar eso a la mar. Amén. No tenía ¿qué? Fe. Amén. Ahora debemos de tener fe, hermanos. Una oración sin fe es una oración tristemente muerta. Una oración sin fe es una oración muerta. Entonces debemos de orar en el nombre de Jesús. Debemos orar en el Espíritu Santo. Y debemos de orar en obediencia al Señor. Y debemos de orar con fe. Esos son los puntos que vimos en esta mañana. Ahora yo te hago a ti esta pregunta, hermano. ¿Cómo estamos orando al Señor? ¿Por qué muchas de esas peticiones a veces no son contestadas? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos fallando, no estamos orando en el nombre de Jesús, no estamos orando llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a dar sabiduría, entendimiento para saber lo que realmente necesitamos y no realmente lo que no necesitamos, lo que realmente es una necesidad. Y el Espíritu Santo sabe cuando nos es una necesidad y sabe cuando no lo necesitamos. Y también orar en obediencia al Señor. Debemos de estar obedientes y caminar en el Señor en santidad. Pedirle al Señor que nos ayude, que no haga ningún pecado en nuestra vida, que no vayamos a dormir y que estemos en pecado, a veces enojados, en amargura con alguien, y esa oración no va a ser contestada, hermano. Y también orar con fe, orar con fe. Así que vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, por lo bueno que eres, por tu misericordia. Ayúdanos a poder entender tu palabra, Señor, y a ver estos puntos, Padre, que cada uno de nosotros batallamos con eso. Ayúdanos, Señor, a ponerle más énfasis a esto, Señor, y que podamos estar en serio contigo. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios me les bendiga, hermanos, y nos esperamos la próxima semana aquí. Y así que sigan estudiando la palabra de Dios. Dios les bendiga.